¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a un nuevo segmento. Nos aproximamos a un fin de semana de carreras en el que el piloto argentino otra vez tendrá actividad. Venimos de un fin de semana relativamente positivo en lo que pasó justamente en el Gran Premio de Silverstone, en donde el argentino pudo sumar unidades y ahora nos trasladamos rápidamente, seguimos en el viejo continente y nos allegamos justamente a Spa, un circuito que obviamente es difícil, es un circuito muy extenso. En un ratito vamos a repasar un poquito las especificaciones técnicas de este trazado, en el que Franco Colapinto tendrá o no posibilidades de poder sumar, y la pregunta más importante, que es justamente lo que se viene consultando la gente, la prensa y en definitiva los fanáticos de la Fórmula 1, es si habrá Franco Colapinto, si Franco Colapinto será parte de la parrilla para el próximo año, porque claro, nos acercamos justamente al receso de verano y es allí donde de alguna u otra forma el mercado de pases comienza a movilizarse, comienzan a moverse las fichas para ver quién puede ir a una escudería, para conocer los intereses de un piloto por otro piloto con respecto a las estructuras que tengan posibilidades justamente de recibir pilotos de cara al siguiente año, a la siguiente temporada. Y justamente todo esto vamos a responder en la continuidad del video, además de hablar un poco de lo que se viene de este fin de semana de carreras, que lo tendrá, como bien decíamos, como protagonista al piloto pilarense. Ahora sí es momento de hablar un poquito de Silverstone de forma resumida, porque realmente fue una carrera que había arrancado bastante complicada justamente para Franco, pero que a medida de que se fue desarrollando el fin de semana, creo que Franco terminó de encontrar puntos que probablemente no los hubiese encontrado en otra situación. Justamente hago este paralelismo con lo que pasaba el año anterior, que realmente era un poco más complicado conseguir unidades. La realidad es que Franco había largado en esa carrera en la 19ª ubicación, realmente muy retrasado, logró avanzar bastante en la parrilla, simplemente se sacó 10 autos de encima, que no es fácil, y de hecho fue de los pilotos que más pudo avanzar en esta competencia. Quedó en la 9ª ubicación, sumó unidades importantes, y esto es en definitiva lo que quiero, lo que busca carrera tras carrera Alpine, más allá de que me parece que había una expectativa muy grande desde que inició la temporada, y me parece que ahora se ha mesetado un poquito, también en conformidad de que no se han presentado muchas actualizaciones y que aún resta mucho calendario, pero las estructuras que vienen por detrás me parece que han mejorado, han evolucionado a tal punto de generar, si se quiere, una pequeña duda con respecto a lo que queda y a lo que falta, ¿no?, de este campeonato. Sin ir muy lejos con esto, tenemos que mencionar que Franco viene obviamente teniendo una buena confianza, y de hecho viene mejorando en cuanto a lo que va mostrando justamente fin de semana tras fin de semana en pista, y lo que decía anteriormente, esas unidades que sumó en esa carrera es más que preponderante de cara a lo que viene, porque ahora tendremos actividad en Spa-Francorchamps, un circuito, como bien decíamos, muy técnico, uno de los circuitos más largos que tiene justamente el calendario, un poco más de 7 kilómetros, 19 curvas, 9 son a la derecha, 10 a la izquierda. Tiene un balance bastante interesante con respecto a la distribución en el sentido de las curvas. Es un circuito que tiene rectas largas, que tiene muy pocas curvas de baja velocidad, en la mayoría son de mediana y alta velocidad. Es un circuito en el que realmente se va a fondo, se frena relativamente poco, y habrá que ver qué sucede con lo que pueda pasar este fin de semana. También es una verdad de que este circuito de alguna u otra forma genera un cierto estrés en los neumáticos, preferentemente los neumáticos delanteros, tanto el izquierdo como el derecho, no tanto justamente en los neumáticos traseros, y esto es básicamente por la cantidad de curvas que tiene, por los cambios de velocidad, de media y alta velocidad, y eso obviamente hace que genera un desgaste importante en los neumáticos, sumado a que el clima también es un componente que probablemente le pueda agregar un poquito más de picante a un fin de semana en el que se espera obviamente un grandísimo espectáculo, porque de hecho estamos a una sola fecha más del receso de verano, y allí veremos obviamente qué puede pasar con respecto a los pilotos que puedan irse a otra estructura, a las nuevas contrataciones, a los pilotos que puedan formar parte de las escuderías justamente para el próximo año. Bien dicho esto, hay que tener en cuenta de que la condición climática puede modificarse, puede cambiarse, justamente porque este circuito está emplazado en una zona montañosa, allí en las Ardenas, un lugar que de alguna u otra forma requiere tener un cierto trabajo y mucha atención y mucha cautela con respecto a la modificación de la condición climática, porque de hecho ha pasado en otras ocasiones de que en alguna parte del circuito quizás se puede encontrar precipitaciones, y en otro podemos tener una pista seca. De hecho el año pasado hubo precipitaciones, así que habrá que seguir muy pero muy de cerca. Para revisar rápidamente un poco del circuito, nos vamos a la imagen, vemos un poco de las 19 curvas, algunos puntos de frenaje importantes entre la curva de 18 y 19, por ejemplo
ejemplo, puntos de frenaje importante en la curva 1, que será después de esa recta principal, y en la distribución en cómo está conformado cada uno de los sectores. Tenemos que decir que en este primer sector lo más importante justamente para tratar de encontrar una buena vuelta y una buena referencia es tener velocidad de punta. El segundo sector seguramente habrá que tener una mejor carga aerodinámica, y en el tercer sector, ni más ni menos que ya para cerrar el circuito, habrá que también tener una buena velocidad de punta. Recordemos que la carrera anterior había sido en formato sprint, obviamente en ese entonces se suprime justamente 2 de los 3 entrenamientos libres que tienen los pilotos, con lo cual aquí sí habrá un poquito más de posibilidades para tratar de ver cómo va mejorando el auto, cómo va cambiando y cómo se va desarrollando conforme va traspasando, va transcurriendo justamente la jornada en cuanto a lo que respecta con la actividad para lo que queda justamente de la Fórmula 1. Mencionado este tema importante, vamos a repasar del antecedente, porque recordemos que Franco Colapinto en el 2025 también estuvo presente en este circuito. Claramente el presente fue diferente, porque Franco en aquel entonces terminó 19º, había arrancado en la 15ª colocación, tuvo posibilidades, por lo menos en la primera parte de la carrera, de llegar hasta la 13ª posición, coquetear allí con zona de puntos, de estar realmente muy cerca de sumar unidades, no muchas, pero sí sumar unidades. Y después de esta primer ingreso justamente para ser el campeón de componente, Franco vuelve otra vez a pista, queda un poco más retrasado, y en el segundo ingreso para hacer ni más ni menos que lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, bueno, termina quedando muy retrasado, sufriendo mucho con los neumáticos. Realmente el ritmo del auto y el ritmo de carrera, por lo menos para él, no era el mejor, quedó bastante retrasado. Desafortunadamente su compañero en aquel entonces sumó unidades, y esto de alguna u otra forma generó dudas que después, me parece que a claras cuentas, quedaron un poco dilucidadas, o esos fantasmas se terminaron escapando un poco, porque Franco Colapinto después tuvo la posibilidad de revalidar justamente todo lo que había hecho en buena parte de esa temporada, y además le permitió al piloto argentino quedarse y tener la posibilidad, lo que está sucediendo ahora actualmente, de continuar justamente siendo piloto de Alpine. Con este antecedente que mencionábamos, y teniendo en cuenta de que el año pasado más o menos para esta época hubo una pequeña crisis de si Franco seguía, si no seguía, de si había alguna posibilidad de que Franco retornara a Williams, o si había quizás alguna opción de ir a otra escudería. Bueno, otra vez vuelve digamos esta incógnita, esta pregunta de si Franco va a seguir el próximo año, el 2027, la próxima temporada en la escudería o no. Bueno, vamos a tratar de charlar justamente con este aspecto, y teniendo en cuenta de que no tenemos nada oficial con respecto a la decisión que pueda tomar la escudería francesa, pero partimos en base de lo que viene mencionando el director general. Hablamos justamente de Steve Nielsen, que de hecho en reiteradas ocasiones y en semanas anteriores al Gran Premio de Bélgica venía mencionando de que Pierre ya tiene confirmada su presencia para la próxima temporada, no así para Franco, y que si Franco viene con este nivel de confianza, si sigue sumando unidades, si sigue mostrando este buen nivel que hemos podido observar justamente en pista, seguro será el piloto que acompañe a Pierre Gasly. Es una realidad que hay varios pilotos en esa danza de nombres que podían integrar esa segunda butaca, que podrían ser hipotéticamente el compañero de Gasly, pero hay una información importante que sale justamente de un medio de comunicación. Hablamos de un medio nipón, un medio japonés que se llama Shiga Sports, que mencionó de que antes, o mejor dicho en el transcurso del Gran Premio de Hungría, que sería el premio posterior a este que vamos a disputar este fin de semana, se conocería la oficialización de Franco Colapinto para la próxima temporada. Es decir, seguiría siendo el compañero de Gasly a pesar de lo que pueda pasar en lo que resta de la temporada, que realmente falta bastante para que finalice, más allá de que pueda tener o no buenos resultados. Uno entiende que sí, porque tiene que seguir mejorando la estructura. De hecho ya ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando de cara a lo que resta del calendario. Va a seguir siendo el compañero, y esto obviamente nos trae, por lo menos a nosotros, una grata noticia. Claro que no podemos asegurar absolutamente nada, porque habrá que esperar a que lo oficialicen las autoridades, a que hable Briatore, a que hable Nielsen, a que hable el mismo Franco Colapinto, su representante, y seguramente las personas que tengan que hablar, como para realmente conocer de su propia boca, de su propio testimonio, de si finalmente el piloto argentino va a seguir siendo parte de la parrilla para el 2027. Uno entiende que sí, porque Franco realmente viene demostrando un grandísimo nivel este año,
pero es una realidad que tanto Briatore como Nielsen han estado tirando un poco más de la cuerda. Uno entiende también que quizás intenten tratar en la medida de lo posible de sacar un poquito más de los sponsors, de los patrocinios que tiene el argentino y esa cuota que pone justamente para poder estar en el equipo, de ver si se puede hacer un poquito más de esfuerzo para ver si se puede tirar un poquito más de la cuerda y también encontrar algún beneficio para la escudería, para tener un poco más de infraestructura y mejorar justamente las condiciones en cuanto a lo que refiere ni más ni menos que a la estructura francesa. No podemos asegurar nada, vuelvo a reiterar esto, es una parte importante, no es que nosotros estamos mencionando que Franco va a ser parte de la parrilla del próximo año, sino que simplemente es una grata posibilidad, es una opción que se presenta. Y básicamente es lo que menciona este medio, que bueno, tendrá seguramente sus fuentes y tendrá su información calificada para de alguna otra forma asegurar esta información que mencionábamos antes. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca lo que pueda pasar de aquí hasta el Gran Premio de Hungría para ver si se oficializa o no, si se conoce algo con respecto a la posible presencia de Franco para el 2027. Mencionado esto, vamos a repasar rápidamente un poco los testimonios que han brindado tanto Steve Nielsen, que es el director general, como Franco Colapinto de cara a un fin de semana que lo tendrá como protagonista al piloto argentino, que tendremos mucha actividad con los entrenamientos, con la clasificación y con la carrera final. Una carrera que, como bien decíamos, tendrá menos vueltas con respecto a los circuitos anteriores, porque claro, es un circuito que tiene un poco más de 7 kilómetros, es un circuito realmente muy extenso, 44 vueltas solamente se darán aquí, pero es más que importante esto de tener varios entrenamientos para ver qué pasa con el auto y con la información, con la data que se pueda recabar, tomar decisiones que puedan ser importantes en pos de conseguir un buen resultado. Vamos a repasar rápidamente un poco de los testimonios de lo que dice Steve Nielsen, que ya comienza a pensar de cara al próximo fin de semana, y leemos justamente su testimonio que dice: el equipo Nenston está trabajando mucho en las mejoras y es importante que cuando las introduzcamos en nuestro paquete sean efectivas y decisivas. Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de autos y podría ser un espectáculo muy diferente a lo que vimos antes en Spa. Es una pista especial en el calendario de Fórmula 1, sin dudas una de las más icónicas, y como siempre vamos allí con optimismo y con el objetivo de lograr el resultado más fuerte en ambos autos. Esto es una parte importante, me parece que hay algo de optimismo con respecto a la próxima carrera, que de hecho se celebrarán un par de días durante el fin de semana. Vamos a repasar también lo que dice Franco con respecto a este fin de semana, a la carrera de Spa. El piloto argentino que dice: fue positivo sumar puntos en Silverstone, sobre todo después de remontar 10 posiciones para terminar noveno. Sin embargo, nuestra batalla con nuestros rivales en el campeonato de constructores es increíblemente reñida y estamos trabajando sin descanso para poder luchar con ellos antes del impasse veraniego, que es lo que decíamos. Después del Gran Premio de Hungría se dará ese lapso en el que los pilotos seguramente tratarán de descansar, seguirán trabajando en la puesta a punto de lo físico, en la mejora también de los autos, en ver qué actualizaciones se pueden dar de cara a cuando se restablezca, ni más ni menos que en Países Bajos, la competencia y el calendario. Seguimos con el testimonio también que mencionaba Franco Colapinto con respecto al próximo fin de semana, que dice: me encanta este circuito, es rápido y emocionante para conducir independientemente de la categoría. Las curvas rítmicas siempre exigen mucha concentración y hay muchas oportunidades de adelantamiento, especialmente este año, ya que los coches pueden seguirse mucho más de cerca. Bueno, un poco de lo que piensa y el testimonio que tiene Franco Colapinto en la antesala, en la previa de un fin de semana que realmente será muy movido. Habrá que ver si lo que mencionamos anteriormente con respecto al factor climático termina jugando una carta importante o no el fin de semana. Independientemente de esto, sabemos que Franco puede hacer una buena carrera y que de hecho es potable la posibilidad de sumar unidades. Más allá de lo que pueda pasar con su contratación o no, seguramente se conocerá en las próximas horas, en las próximas semanas, y habrá que seguir muy pero muy de cerca. Y antes, ya para darle un poco justamente el final de este segmento, vamos a repasar de cómo serán las actividades para que sepan cuáles son los horarios de cara a este fin de semana, que va a arrancar con la actividad el viernes 17 con la práctica libre de 8:30, todo esto hora República Argentina. Después la práctica libre 2 a las 12 a partir del mediodía. El sábado habrá actividades a partir de las 7:30, que será el último entrenamiento previo a la clasificación, que se celebrará a las 11. Y el domingo, el día que se desarrollará, mejor dicho, la carrera final, para ver finalmente cómo se da. Recordemos que el año pasado en este circuito el ganador fue Oscar Piastri. Veremos quién es el ganador o el vencedor justamente en esta nueva temporada. La carrera será
a las 10 a 44 vueltas. El piloto argentino obviamente estará como protagonista. Esperemos que tenga una buena clasificación, que tenga una buena referencia en cuanto a tiempos para alargar en una buena colocación y seguir con esta seguidilla de puntos que realmente ha sido bastante positivo para Franco y también para Pierre, porque me parece que un poco le ha metido presión al piloto francés, que no se ha mostrado del todo cómodo, por lo menos no en la fecha anterior. Si bien es verdad que pudo sumar unidades Franco, no puntos gordos, hizo un grandísimo trabajo avanzando y sacándose a muchísimos autos de encima, con una carrera que realmente había arrancado bastante desequilibrada por él, o por lo menos con un punto negativo, porque estaba muy atrás y porque estaba muy lejos en la sumatoria de puntos, y sin embargo el piloto argentino realmente sacó a revalidar todas las condiciones que tiene arriba del monoplaza. Nosotros vamos seguramente a seguir viéndonos, a seguir hablando y a seguir debatiendo con respecto a todo lo que pueda pasar con Franco Colapinto, a seguir toda la actividad de cerca, con un fin de semana que realmente tendrá mucha actividad, tendrá mucho automovilismo y seguro nos dejará mucha tela para cortar de cara a lo que resta de la temporada 2026.